Bienvenidos a un nuevo video. En el mundo de la construcción, a menudo buscamos soluciones más ligeras para reducir el peso de nuestras edificaciones. Una de las opciones que inmediatamente nos viene a la mente es el uso de bloques ligeros o también conocidos como bloques térmicos. Sin embargo, lo que tal vez no sepas es que la mayoría de estos bloques no están diseñados para ser utilizados como muros de carga, y esto puede llevar a problemas estructurales en las construcciones. En este video vamos a profundizar sobre los tipos de bloques de construcción más comúnmente utilizados. Nos vamos a enfocar en este caso en los bloques huecos. Vamos a ver en qué partes de una construcción podemos emplearlos y veremos algunos consejos para usarlos de la mejor manera. ¿Estás listo para aprender? Vamos para allá. Si al reproducir el video te aparecen subtítulos, da clic a cualquiera de estos símbolos y ya no te aparecerán más. Y seguramente tu primer duda será, ¿y cómo puedo determinar la resistencia que tiene el bloque que quiero comprar? Para eso tenemos que buscar la ficha técnica de la marca del material que vamos a adquirir. Por ejemplo, aquí tengo este bloque de concreto de una medida de 40 por 15 por 20 centímetros. Me voy a la ficha técnica, busco la resistencia, que en este caso sería la resistencia a la compresión, y este bloque en particular me promete una resistencia de 103 kilos por centímetro cuadrado. Lo normal para un bloque de concreto va desde los 70 kilogramos por centímetro cuadrado hasta por ahí de los 90 kilogramos. Este ya es un bloque que tiene una buena resistencia como muro de carga. En cuanto al bloque térmico aligerado, su problema radica en que tiene muy baja resistencia a la compresión. En este caso nos habla que tiene una resistencia de 40 kilogramos por centímetro cuadrado, cuando lo mínimo recomendado es de 70. Quiere decir que tiene casi la mitad de resistencia que un bloque de concreto normal. Es por eso que no son recomendados para muros de carga. Aquí vemos lo que es el bloque de barro hueco. También nos ofrece, por lo menos en la ficha técnica, una alta resistencia a la compresión. En bloque de 15 centímetros nos ofrece una resistencia de 107 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, si esta ficha técnica es correcta, este tipo de bloque de barro hueco es una gran opción para utilizarlo, ya que es más térmico que el bloque de concreto normal. Vamos a la explicación de los tipos de bloques huecos más utilizados en construcción. Recuerda que al dar un like, comentar o suscribirte, ayudas al canal a seguir generando contenido gratuito. En primer lugar vamos a hablar del bloque hueco pesado, también conocido como bloque de concreto. Está hecho en base a cemento, arena, grava y aditivos. Es un bloque robusto y resistente y es ideal para muros de carga. ¿Cuáles son sus ventajas? Es perfecto para cargas pesadas y muros de soporte. También ofrece gran durabilidad en climas extremos. En cuanto a sus desventajas, está el hecho de que ofrece poco aislamiento térmico y acústico. También requiere una estructura más reforzada debido a que es un bloque pesado. En segundo lugar vamos a hablar del bloque ligero, o como algunas personas lo conocen, bloque térmico, que en realidad son diferentes, pero mucha gente los confunde. Este tipo de bloques están hechos de cemento, arena y cal, y en algunas ocasiones se le agregan algunos otros materiales como tepecil o espuma volcánica. Depende de la región en donde lo adquieras. Su naturaleza liviana lo excluye de ser utilizado en muros de carga y en muros de planta baja. Este bloque es ideal para muros divisorios expuestos u ocultos, así como en edificaciones con menor peso, para segundos pisos, para bardas o jardineras pequeñas. ¿Cuáles son sus ventajas? Proporciona aislamiento térmico y acústico. Aligera la carga en las cimentaciones o fundaciones debido a su peso ligero. Facilita la manipulación y colocación en comparación con los bloques de concreto convencionales. ¿Cuáles son sus desventajas?
Su resistencia como muro de carga es limitada en comparación con materiales más pesados. Puede requerir refuerzo adicional o combinación con otros materiales estructurales. En tercer lugar vamos a hablar del bloque de barro. Son fabricados con barro o arcilla cocida a alta temperatura, con cavidades en su interior. En este caso hay que tener cuidado, ya que existen dos tipos. Uno que está diseñado para carga y otro que solo está recomendado para ser utilizado como muro divisorio, o también llamado en algunas regiones muro pandereta. Los puedes diferenciar por la orientación de los huecos. Mientras el bloque de carga tendrá los huecos en el sentido vertical, como lo vemos en esta imagen, el bloque diseñado para ser solo muro divisorio tendrá los huecos en el sentido horizontal. Este bloque bien pudo haber sido el rey y por mucho, ya que al tener buena resistencia a la compresión, sería un gran contrincante para el bloque de concreto o el tabique o ladrillo de barro. Pero su punto débil es la fragilidad del material, ya que requiere una mano de obra más calificada o bien, si no calificada, puede ser más cuidadosa al momento de manipularlo. ¿Cuáles son sus ventajas? Proporciona aislamiento térmico y acústico debido a las cavidades que tiene. Existe una variante que tiene un aislante en el interior de los huecos, lo cual incrementa su nivel de aislamiento. Es más ligero que los bloques de barro sólidos y más fácil de instalar. Es adecuado para climas cálidos y secos. ¿Cuáles son sus desventajas? Como ya lo habíamos mencionado, su fragilidad requiere mano de obra calificada, ya que puede haber demasiado desperdicio en manos poco cuidadosas. Entonces el bloque térmico o bloque aligerado solamente es recomendable utilizarlo en muros que no son cargadores, como por ejemplo en este caso, en donde se está cargando en base a un sistema de columnas. Aquí sí podríamos utilizar bloque ligero en toda esta sección, ya que en teoría no estaría cargando peso. En resumen, considerar bloques ligeros o térmicos para muros de carga generalmente no es la mejor idea. Siempre busca el asesoramiento de ingenieros estructurales para garantizar la seguridad y estabilidad de tu construcción. Recuerda, en el mundo de la construcción la información es clave. Si este video te ha sido útil, no olvides darnos un like, suscríbete para más contenido educativo y nos vemos en el próximo video donde seguiremos dándote recomendaciones sobre el mundo de la construcción.